Ay Dios, bueno, al fin termino de ver el primer capítulo de Monster, pero me pregunto, ¿cómo puedo hacer para resumirlo sin que me quede algún detalle importante afuera? Debes despejarte un rato y lo mejor es jugar a un juego. ¿Qué? No sé quién sos, pero honestamente tenés razón, me voy a tomar un descanso. Estoy aburrido, recomiéndame algún juego. La verdad, sigo sin saber quién sos, amigo. Pero bueno, como agradecimiento yo te voy a dar la solución. World of Tanks, tremendo juego de tanques y con altos gráficos, el cual correrá perfectamente tu computadora a pesar de que se vea como esta. No solo es jugado por más de 100 millones de personas alrededor de todo el mundo, sino que también es totalmente gratuito. Así es, mi amigo, me escuchaste bien, es gratis. Suena muy interesante. Pero pará un toque, porque tengo para contarte que el juego cuenta con más de 600 tanques diferentes y varias clases, entre ellos destructores, livianos, artilleros, medianos y pesados. Y estos mismos están basados en datos históricos verídicos. Y además la jugabilidad es tremenda, porque puedes subir colinas empinadas, esconderte en bosques, marchar sobre campos abiertos, etc. Todo esto en más de 40 mapas diferentes. Ya quiero jugarlo, pero ¿cómo lo descargo? Mirá, es muy sencillo. El link va a estar en la primera línea de la descripción. Obviamente que si lo descargas me vas a ayudar un montón a que nuevamente patrocinen el video y así pueda pagar el alquiler. Dale pa, ya lo bajo. Dale, te agradezco, pa. Y finalmente te recomiendo ocupar el código TANKMANIA al registrarte. Con este mismo vas a ganar muchos regalos especiales, entre ellos 7 días de cuenta premium, 250.000 créditos, tanque de guerra T5 Excelsior y también vas a poder jugar 10 batallas con cada uno de los siguientes tanques premium de tier 6. Tanque T6 Tier 131, tanque T6 Cromwell B y tanque T6 T34 85M. Pero cabe aclarar algo, que solo obtendrán estos beneficios los nuevos suscriptores. Así que no sé qué estás esperando y anda a descargarlo. Bueno, nos situamos en el año 1986 en Düsseldorf, Alemania, donde tenemos de protagonista al japonés Kenzo Tenma, uno de los mejores neurocirujanos de dicho país, quien casualmente está casado con Eva Heinemann, la hija del director del hospital en donde trabaja. Sí, mera casualidad. Cuestión que muestran en las noticias que llegó a la ciudad la familia Liebert, proveniente de la RDA. Para que tengan en cuenta, Alemania en ese entonces estaba dividida en dos por el muro de Berlín, donde conformaban la RDA y la RFA. O sea que esta familia se había fugado del otro lado del muro. Y seguido también nos muestran al suegro de Tenma, el director Heinemann, donde le tiraban laureles y elogios por haber operado con éxito en reiteradas ocasiones a un conocido artista. Aunque bueno, en realidad todo fue gracias a Kenzo, quien se frustra porque nunca le dan el reconocimiento que se merece. Igual Eva le dice que tenga paciencia, que con el prestigio que se está ganando en el hospital, dentro de poco su padre lo asignará como jefe de área. A lo que más tarde también conocemos al Dr. Becker, quien básicamente le dice que el director lo está utilizando, ya que nunca le da el reconocimiento que tendría que tener. Y bueno, mientras se marchaba, se cruza con una mujer, que le reprocha que por haber salvado al cantante de ópera, no salvó a su marido quien había llegado primero, aunque en realidad sí lo operó el Dr. Becker, pero bueno, acá el que sabe es el prota. Y dice que Kenzo se queda pensando que él podría haberlo salvado, pero lamentablemente las políticas del hospital son así. Y esto lo dejó filosofando, ya que por la noche le comenta a su esposa lo que ocurrió, y comienza a pensar si lo que hizo está bien o mal, pero ella aún lo deja más descolocado, porque... A lo que nos cambian de escena y la policía recibe una alerta del lugar donde se encontraba la familia Liebert. Entonces se dirigen al lugar y al llegar se llevan la desagradable noticia que tanto él como su esposa habían sido asesinados. Y en otra habitación se encontraba su hija, que estaba en estado de shock, y el hijo varón tirado en el suelo con una bala en su cabeza. Así que inmediatamente a Kenzo le llegó una alerta del hospital, a lo que mientras se dirigía recuerda la última charla que tuvo con su suegro, que básicamente le dijo que deje su investigación de lado, que no era importante, y le preparara una tesis porque tenía una conferencia muy importante. Y también le comentaba sobre los disturbios que estaban haciendo en el hospital los familiares de la mujer que se habían enojado con el prota, alegando que el negocio está primero y luego salvar vidas. Sí, un sorete el viejo. Obvio que Tenma estaba re caliente, pero se la tuvo que aguantar. Cuestión que llega al hospital, donde va la chiquita que solamente susurraba Nandai. Y el otro chiquito que estaba en estado crítico, ya que tenía la bala incrustada cerca de la arteria principal, así que la operación iba a ser muy complicada. Entonces Tenma y su equipo se ponen en manos a la obra, y cuando estaban a punto de operar, aparece otro médico, que le da órdenes a Tenma de que esta no es operación, ya que el alcalde tuvo una trombosis cerebral, y debe operarse con urgencia. Y a pesar de que el director lo haya llamado y le ordene que opere al alcalde, al prota esta vez le chupa un huevo y su moral le gana la batalla, ya que decide ir en contra de todos y operar al nene. Cuestión que luego de unas cuantas horas, la operación fue un éxito, y mientras Kenzo se relajaba, aparece el Dr. Boyer junto a un colega, los cuales le tiran la bronca porque su operación salió mal, y el alcalde murió. Para colmo, este otro doctor que vimos anteriormente, le dice básicamente que todo es su culpa, y que el director ya está al tanto de todo, así que se prepare para las consecuencias. Sí, todo mal.
Y bueno, obviamente esto dejó devastado al prota, que se quedó sin ganas de nada. Así que más tarde, mientras estaba en el trabajo bastante deprimido, llega al hospital un detective que quiere hablar con la hija de los Liebert. Pero para su sorpresa, la enfermera le dice que no es un buen momento, ya que desapareció de su habitación, donde la vemos que seguía repitiendo lo mismo. Y ya por la noche vemos a todos en un evento para los especialistas del hospital, donde el prota aprovecha para hablar con su suegro y pedirle disculpas. A lo que este le da a entender que está todo bien. Obviamente Kenzo queda aliviado, pero al rato vemos que llaman al nuevo jefe de neurocirugía, así que el prota pide permiso y piensa que lo están llamando a él, pero resulta que el nuevo cargo se lo asignaron al Dr. Boyer, y el viejo sorete le dice que si quiere puede seguir en el hospital, pero que abandone sus esperanzas de tener un ascenso, si es que sigue con ese pensamiento. Básicamente le dice que su carrera como doctor está terminada. Y para cerrar la hermosa noche del protagonista, se encuentra con Eva afuera del evento y trata de convencerla de que hable con su padre de que todo fue un error, pero... それは婚約指輪じゃないか。あなたって本当にバカね。 ¿Vieron? Siempre les digo, no hay que confiar en las mujeres. Entonces recontracaliente va a ver al pequeño Liebert, que se llama Johan, recuerden ese nombre. El caso es que le cuenta todo lo que pasó, y comienza a maldecir a su suegro y a su expareja, por las malas personas que son, y alegando que Heinemann merece la muerte. A lo que le agradece por hacerle abrir los ojos y se va. Pero se ve que el pequeño Johan estaba escuchando todo. Al otro día, el detective no pudo sacar una palabra a la pequeña Liebert, que por cierto se llama Ana, y se frustra porque no quiere que aparezca la BKA, o sea, la Policía Federal Alemana, ya que siempre le sacan el mérito a la policía local. A todo esto se ve que la noticia de los pequeños Liebert conmovieron a las personas, ya que habían dejado miles de regalos en la habitación del pequeño Johan, y el director, para aprovechar el sensacionalismo, quiere tomarles una foto a los dos nenes juntos, para demostrar que los dos se encuentran bien, y decide sacar a Tenma del cuidado de Johan, porque él no permitiría que ambos hermanos se vean, y de paso se come un caramelito, y le comparte a ambos doctores. Y ya más tarde vemos que Ana se desmaya, ya que por tomarle una foto junto a su hermano hicieron que ellos dos se vieran. Obvio el prota los enfrenta ya que él es su médico a cargo, y nunca permitió eso. Pero bueno, acá se entera que fue delegado del cuidado de Johan. Entonces por la noche lo vemos al prota que se pegó una buena borrachera para olvidar de todas las desgracias que le están pasando. Y vemos que cae en medio de un callejón. Paralelamente vemos a Eva que llega a su casa. Y cuando va a ver a su padre encuentra su cuerpo ya sin vida. Y mismo en el hospital una enfermera encuentra muertos a Boyer y junto a su jefe. Entonces a la mañana siguiente la policía le da la noticia a Kenzo. Inmediatamente él se dirige al hospital, donde las afueras era todo un alboroto con los medios de comunicación en medio queriendo averiguar qué pasó. Aunque dentro el caos es aún mayor, ya que le dicen que tenían 2 pacientes por operar urgentemente, a un detective que quería que le dé información inmediatamente sobre quién tendría algo en contra del director y los doctores. Y para colmo los mellizos Ana y Johan habían desaparecido. Sí, se fue todo al carajo. Pero tranqui, porque ya el otro día, luego del entierro del director y los doctores, mientras todos se marchaban, es llamado por el detective que a su vez le presenta a un personaje bastante peculiar, el investigador Lunge de la BKA, el cual tiene una forma bastante rara de recopilar información. Sí, ese movimiento con sus manos. Cuestión que él no vino por el caso de los chicos, sino por la muerte de los ya mencionados, y le comenta que fueron envenenados con ácido nítrico por medio de unos caramelos, y que sus muertes puede que tengan relación con las muertes de la familia Liebert. Y bueno, este sospecha del prota por todo lo que ya sabemos, lo que el director y su hija le hicieron pasar. Y él, a pesar de saber que ahora está en la mira de la BKA, siguió con su labor de médico como debe ser. Y en eso, el director general del hospital organiza una junta para delegar los nuevos cargos, a lo que le asignan a nuestro prota el cargo de jefe de cirugía, así sin más. Y a pesar de que le haya pasado algo bueno, él se queda lamentando de por qué tuvo que pasar todo esto. Y esa misma tarde, Eva lo cita para conversar, porque ahora sabe que es jefe de cirugía, diciéndole que quiere que vuelvan a intentarlo. Pero, no mi ciela, porque el prota sin decirle nada se larga del lugar. Sí, todo vuelve en esta vida. A lo que ahora damos un salto en el tiempo, y nos situamos 9 años después de todo lo ocurrido, exactamente al año 1995, 6 años después de la caída del muro de Berlín. Y vemos a Lunge, que se encuentra en una escena de crimen, en donde asesinaron a una pareja, y ya es la cuarta en 4 años que asesinan con un mismo modus operandi, parejas de mediana edad sin hijos. Y el mayor sospechoso para el inspector es este muchacho llamado Adolf Juncker, un experto en cerraduras, que se lo vio en 3 de las 4 escenas del crimen. Y por otro lado nos vamos con Tenma, que se convirtió en un gran doctor, y mismo nos demuestra que aún el amor por su vocación no ha cambiado para nada. こうですか？そうそう。さて。 Sí, un capo. Y cambiando de escena, vemos que por la noche el ladronzuelo de Adolf, mientras escapaba, es arrollado por un auto. El caso es que se quedó en estado crítico, y Lunge quiere que lo salve sí o sí, ya que es importante para su caso.
Y como en este hospital todos los doctores son mancos, llaman de urgencia a Tenma, que nuevamente se ve cara a cara con el inspector, y este de paso le hace recordar lo ocurrido hace 9 años atrás, y que le resulta raro cómo él, siendo tan joven, se haya ganado el puesto de jefe de cirugía, y que ese caso se haya cerrado tan rápidamente. Sí, nuevamente sospecha de Tenma, ya que él salió beneficiado con la muerte de los demás. Ya el otro día vemos que la operación fue un éxito, y cuando Kenzo se dirige a ver a Junkers, él solo le dice: ¿Monster? Más tarde aparece un inspector para poder sacarle algo de información a este, pero sobre todo lo pincha para que hable no sobre los robos, sino de quién lo mandó a hacer ese trabajo. Porque las parejas asesinadas, todas ellas no tenían hijos, y lo raro es que las pertenencias que le robaron no tenían valor, y que él solo no podría hacer ese trabajo, a lo que Adolf entra en estado de pánico, y Tenma, como buen doctor, lo echa del lugar. Aunque antes de irse, Lunge lo ningunea diciéndole que le parece curioso que siempre pasa algo extraño cerca de él. Entonces, debido a este incidente, Kenzo decide llevar al paciente a tomar un poco de aire, y de paso trata de reanimarlo contándole un poco de su historia, y de cómo salvarle la vida a un niño hace unos años atrás le cambió la vida. Y bueno, Adolf le cuenta cómo fue su primer robo cuando era chico, y sobre todo un reloj antiguo que le gustaba, y repentinamente comienza a entrar en pánico cuando recuerda que todos sus amigos fueron asesinados, y el prota le pregunta si fue ese tal monstruo, a lo que él no dice nada al respecto. Y ya por la noche, mientras estos dos se dirigían a una cita de 4, el prota ve en una joyería ese reloj que le había comentado a su paciente, que le gustaba cuando era chico. Entonces decide comprarlo y llevárselo. Pero una vez en el hospital se encuentra con el cadáver del guardia, junto a un envoltorio de caramelo, y resulta que Adolf se había escapado. Así que decide seguirlo y recuerda que esto es igual que hace 9 años atrás, un caramelo envenenado y su paciente escapándose. Cuestión que llega hasta un edificio abandonado, y Adolf le grita que no se acerque, porque el monstruo se encuentra con él, ese que había asesinado a todos sus compañeros, y cuando se encuentra cara a cara con el monstruo, este le hace saber que es nada más ni nada menos que Johann Liebert, ese pequeño que había salvado años atrás, aunque ahora estaba grande y portando un arma, y por motivo alguno que no menciona al parecer, da como a entender que él se había encargado de sus padres, y de esas 4 parejas que habían sido asesinadas, ya que ellos no eran como el Dr. Tenma, quien él lo consideraba como un verdadero padre por haberle salvado la vida. Y bueno, como que el prota intenta hacerlo entrar en razón, pero Johann le dice que ese ya no es su nombre, y pareciera que se encuentra en otro plano, ya que ve las cosas de otra manera, y se alegra de que su carrera como doctor haya trascendido gracias a él. Y ahí Kenzo se da cuenta que el responsable de las muertes de los directivos hace 9 años atrás fue planificada por Johann, ya que él mismo se lo hace recordar que eso fue lo que exclamó en el hospital. Y bueno, de paso el monstruo termina con la vida de Adolf y se retira del lugar sin antes volverle a agradecer al prota que le salvó la vida, a lo que este quedó perplejo por todo lo que acaba de pasar. Ya el otro día, Lunge lo interroga al prota, y bueno, se ve que él le contó todo lo de Johann, o sea, lo que pasó hace 9 años atrás y lo que pasó ahora, que está todo conectado. Pero el inspector pareciera no creerle nada de sus palabras, pero aún así lo deja libre por falta de pruebas. Un tiempo después nos situamos en Heidelberg y conocemos a Nina Forner, una rubia estudiante universitaria muy llamativa, buena en los deportes, que trabaja como delivery en una pizzería, que vive con sus padres y sobre todo buena persona, y pareciera tener una vida bastante tranquila. Pero eso es lo que aparenta, porque resulta que va al psicólogo ya que padecía de unas pesadillas de que un monstruo la perseguía, además de tener ataques de pánico cuando hablan sobre un caso de homicidio familiar, y bueno, sobre todo que tiene amnesia, ya que no recuerda nada sobre su infancia, justamente antes de los 10 años. Y se preguntarán por qué repentinamente saltamos a Nina. ¿Quién es Nina? Bueno, ella resulta ser Anna Liebert, sí, la pequeña hermana de Johann. Y volviendo con Tenma, él se encuentra en Colonia, visitando lugares para sacar información sobre Johann, aunque lo único que pudo rescatar es que vivió con una de esas 4 parejas asesinadas, y que su nombre era Michael Reichmann, y que no hay registros ni nada de él, ya que sus registros se perdieron hace 6 años atrás, en un incendio en el municipio, y es ahí que recuerda que él tenía una hermana melliza. Entonces, con eso en mente, va a visitar a una conocida de otras de las parejas asesinadas, ya que al parecer esas parejas tuvieron conexión con Johann en el pasado. Pero bueno, ella no le da ninguna información por temor alguno, a lo que repentinamente aparece un viejo repiola que le invita a su casa. Bueno, este señor le cuenta que ese niño se hacía llamar Franz, y que sabe quién es Tenma, ya que el niño le había dicho que él le había salvado la vida. Cuestión que el prota pudo sacarle algo de información al viejo, de que era un chico muy inteligente, trilingüe y que tenía fascinación sobre las historias de la Segunda Batalla Mundial. El caso es que no le interesaba la historia como aventura, sino el miedo que ocasionaba en las personas ese tipo de situaciones, cosa que dejó perplejo al prota. Cabe aclarar que eso insinuó al viejo, ya que él es ciego. Y además le dice que él solo le abrió su corazón a una persona, su hermana melliza, que había dicho que cuando en su cumpleaños número 20 le iría a buscar a Heidelberg.
Y paralelamente, Nina había recibido correos de una persona misteriosa, que iba a ir a visitarla a la universidad en unos días. A lo que llegado ese día, ella decidió esperar para ver quién era. A lo que mientras un boludito se le acercaba para hablarle, ella ve a lo lejos a Johan, aunque no recuerda bien quién es, ya que se queda pensando que lo conocía, pero vemos que repentinamente cae desmayada. Volviendo con Tenma, él se dirigió a Heidelberg Zeitung, que sería como un canal de noticias, donde le cuenta a todo un periodista local llamado Mauler, que seguramente una chica y sus padres corren peligro, ya que el chico que esa familia también había adoptado quiere matarlos, pero no sabe ni quién es la chica ni su familia. Básicamente no sabe cómo explicar la situación. Obviamente el periodista se le ríe en la cara y no le cree un carajo, pero para su suerte le da el permiso de revisar los archivos locales de hace 9 años atrás, para ver si consigue algo de información. Cosa que al otro día, cuando Mauler vuelve al trabajo, lo ve al prota tirado en el suelo, ya que estuvo toda la noche investigando. Y como es un buen tipo, lo invita a almorzar para que se recupere. Y ya luego lo ayuda con su investigación. A lo que el prota logra encontrar dónde es que vive la familia Fornert, por medio de un pedido de desaparición que habían hecho, que seguramente habrá sido cuando Johan se escapó. Y también se da cuenta que el cumpleaños de los mellizos es hoy. Sí, mera coincidencia. Paralelamente, Nina vuelve a tener nuevamente ataques de pánico luego de ver a Johan, ya que le recuerda a las pesadillas que tenía. Y cuando llega a su casa, le llega un correo, donde esta persona misteriosa la invita a que se vean en el castillo Heidelberg por su cumpleaños. Obviamente ella se dirige al lugar para saber de quién se trata. Por su lado el prota se dirige con Mauler a la casa de los Fornert, y mientras este le contaba que él tuvo uno de los casos de las parejas asesinadas, donde todo fue muy extraño por cómo fue el crimen, y de que no cree que fuera planeado por un chico de 20 años, sino más que por un demonio. Cuestión que llegan a la casa, y Mauler, al decirle que es periodista y viene por una petición de búsqueda de un niño que hicieron hace 9 años atrás, el señor se horroriza y le cierra la puerta al toque. Y como Tenma no conseguía forma de convencerlos para que hable, este le dice que ellos y su hija corren peligro. Es entonces que ellos acceden a hablar, y le dicen que ella no se encuentra, y que se fue al castillo con sus amigos para celebrar. Así que el prota le pide prestado el auto a Mauler, y se dirige inmediatamente al lugar. Aunque antes Mauler intenta llamar a la policía, pero parece que cortaron la línea del teléfono de la casa. Una vez que Enzo llega al lugar, se encuentra con Nina, y al decirle Ana y que es el Dr. Tenma, esta queda conmocionada. Y también se encontraba este jardinero que al parecer le habían pagado para que retenga a la pibita en el castillo. Entonces intenta matar al prota, pero tranca porque Nina al toque logra reducirlo. Y el prota, mientras lo ata con su corbata, le pregunta quién fue el que lo contrató. En lo que este solo le dice que no sabe, pero que esa persona tenía algo pendiente que hacer. Así que Kenzo sospecha que él se encuentra en la casa de los Fornert. Entonces inmediatamente vuelve a la casa junto a Nina, pero vemos que junto al muchacho también aparece una sombra. Una vez llegado a la casa, notan que el ambiente está muy tranquilo, así que el prota decide entrar. Pero para su desgracia, los tres ya se encontraban tirados en el suelo, ya sin signos vitales. お願いだからマウラーさん、あなたの大好きなタバコだ。 Así que decide irse porque teme por Nina, pero cuando están saliendo aparecen dos policías en la entrada, Messner y Müller, que vinieron supuestamente por una alerta que les dieron. Y casualmente, con solo ver la situación, le dicen que ya vendrán refuerzos, y que lo mejor sería ir a la comisaría. Cambiando de escena y en pleno viaje, Nina quedó choqueada por toda la situación. Pero eso no es todo, ya que Kenzo nota que no están yendo al centro de la ciudad, que es donde queda la estación de policía. Pero este le dice que esté tranquilo, porque son inspectores de otra ciudad. Aunque bueno, él igual sospecha, porque primero no vinieron con sirenas encendidas y segundo no cubrieron la escena del crimen. Y sus sospechas se confirman cuando nota que uno de ellos tenía sangre en su tapado. Y para colmo los paran unos policías en plena carretera y saludan a los inspectores dando a entender que sí son de la fuerza de seguridad. Entonces el prota no entiende un carajo qué está pasando, así que les dice que va a tomar un poco de aire con Nina. Y como se tardó un tiempo, los inspectores le preguntan: ¿Daijoubu desu ka, Dr. Tenma? なぜ知ってるんです。私は名前は言ったが医者であることまでは言ってない。なぜ知っているんです。 Entonces no le quedó otra opción más que tirarse del puente. Y ya el otro día, y la cosa más tranquila, ella le cuenta que fue quien le disparó a Johan aquella noche, ya que él había matado a los Liebert. Y mismo siempre las personas que eran buenos con ellos dos morían. Entonces le reprocha de por qué lo salvó si ella lo había matado. Y bueno, el prota lamentándose, le dice que irá a hablar con la policía y que se quede acá. Que si esos dos inspectores querían secuestrarla, es que seguramente Johan tiene contactos en la policía. Así que hay que estar prevenidos. Cuestión que se dirige a la estación de policía, donde todo era un caos por el reciente crimen. Y ahí se entera por uno de los periodistas que el jardinero del castillo también había sido asesinado. Y para colmo llegan a la escena los inspectores Messner y Müller, que son amigos del comisario. Sí, todo mal nuevamente.
Y al no poder confiar en la policía, Tenma recurre al Heidelberg Zeitung para avisarle que a las 5 p.m. llevará un testigo importante del caso, pero que no deben alertar a la policía. A todo esto también se suma el caso Lunge, que nota que el cuerpo del jardinero había sido atado en sus muñecas, pero cuando lo hallaron no estaba atado, así que va al castillo a buscar alguna pista, y en eso encuentra tirada la corbata con la que Tenma lo había atado, y yendo con Tenma se dirigió a la guarida donde estaba Nina, pero para su sorpresa ya no se encontraba, solo le dejó una nota despidiéndose para que él pueda seguir con su vida. A lo que Kenzo le hizo caso, y siguió con sus labores de médico, pero bueno, sentía que ya no era lo mismo. Por otro lado, vemos a Eva, su ex esposa, quien pareciera no tener un buen presente, ya que tiene problemas con el alcohol y sobre todo sueña con Kenzo. Cuestión que mientras se despertaba, llega a su casa Lunge, quien vino a hablar con ella sobre la corbata que encontró tirada cerca del castillo, ya que la tienda donde había sido comprada registraba que hace 9 años atrás, ella fue una compradora de estas corbatas de edición limitada. Aunque bueno, ella no sabe con exactitud a quién se la regaló, ya que primero está alcoholizada y segundo está muy despechada. Entonces el inspector decide irse sin haber rescatado ninguna pista, a lo que ella sigue pensando en la noche que dejó a nuestro prota. Así que sin más, se pide un auto y se va directo al hospital para hablar con Kenzo, donde para resumir, le habla sobre cuando estaban juntos, que lo extraña y que quiere volver a intentarlo, ya que se dio cuenta que él fue el único hombre que la amó. Pero tarde, mi ciela, Kenzo ya no está para juegos y ya tuviste tu oportunidad, así que le rechaza su oferta y se va. Aunque bueno, ella intenta manipularlo diciendo que la policía vino a preguntar por una corbata suya y que seguro está metido en algo raro, pero aún así el prota se va y ella, como toda despechada, comienza a decirle que va a contarle toda la policía sobre lo de la corbata y lo que pasó hace 9 años atrás. ¿Vieron? Yo les dije, no hay que confiar en las mujeres. Y bueno, eso mismo hace, ya que Lunge le dice a sus subordinados que pidan una orden de captura para nuestro prota, por ser sospechoso de homicidio en el caso del castillo. Por su lado, él le estaba presentando su renuncia al director del hospital, y repentinamente vemos que la policía llega al hospital para llevárselo. Y mientras los pacientes le impedían el paso a la policía, diciendo que Kenzo era inocente, el prota estaba un paso adelante, ya que sabía que la policía había llegado por él. Entonces se escapó en una ambulancia con rumbo a la estación de trenes. Y ya habiendo pasado un tiempo, vemos a Kenzo en una camioneta, junto a un campesino que seguramente le tiró un aventón, donde se ve que en el periódico que él era sospechoso del caso del castillo, pero también del caso de homicidio de los Forner y Mauler. Sí, todo mal, ahora lo acusaban de ser un asesino en serie. Y se preguntarán por qué y de dónde consiguió un arma. Bueno, volvemos con el inspector, quien lo vemos interrogando a este mercenario llamado Hugo, el cual entrena a personas en el uso de armas y el arte de la defensa personal. El caso es que quiere saber si vio y entrenó a Tenma, pero este primero no dice nada al respecto, aunque en realidad nos muestran que el prota cuando escapó del hospital recurrió a su ayuda, ya que necesitaba aprender a usar un arma para su defensa. O sea, es entendible, siempre está envuelto en un nuevo problema. Así que con el paso de los días comenzó con su entrenamiento, desde saltar la soga, salir a correr, estar bien alimentado y bueno, sobre todo a disparar, que es lo que importa. Y es ahí que también nos enteramos que la nena que estaba viviendo con este muchacho no es su hija, sino la hija de una mujer que él asesinó en Birmania. Y algo que no mencioné es que es un ex militar, que estuvo en Afganistán y disputó de muchas batallas. Ustedes me entenderán. Y que la nena desde que está con él nunca la vio sonreír, y que seguramente lo debe odiar. Entonces los días siguieron pasando, y mientras el prota trataba de sacarle una sonrisa a la chiquita, también siguió entrenando duramente, hasta que un día decidió marcharse sin haber terminado con el entrenamiento. Así que le dejó el pago correspondiente, pero también le dejó algo más valioso que el mismo dinero.
Entonces, siguiendo con el prota, no explican cómo, pero siguió el rastro de Johan hasta esta mansión, donde hace aproximadamente un mes tuvo lugar el asesinato de un concejal. El caso es que en este sitio se encuentran con Heikel, un ladronzuelo, vividor, como quieran llamarlo, que estaba intentando robar cosas en el lugar. Y como se empezaron a escuchar las sirenas de la policía, ambos comienzan a huir. Donde una vez a salvo, este le dice que sabe quién es el prota, porque es portada en todos los periódicos. Y justamente le dice que sabe quién fue el que cometió el homicidio en esa mansión. Obviamente Tenma quiere saber dónde se encuentra el asesino, pero bueno, este le dice que le va a decir, pero si acepta formar un equipo. Así que al rato ya lo vemos en la puerta de este edificio, que es donde Heikel siguió al asesino el día del homicidio en la mansión. Obviamente el prota, sin dudarlo, se adentra y se encuentra con este muchacho, donde comienzan a hablar y él le dice que asesinó al concejal y a su familia, y al toque Tenma se da cuenta que fue influenciado por Johan, donde él le dice que sí, un chico de unos 20 años y rubio se lo pidió, pero que se llama Elrich, y agrega que ese chico estuvo aproximadamente viviendo un año con la familia del concejal, pero como notó que supuestamente eran malas personas, aprovechó a este hombre que estaba en estado bastante vulnerable por la muerte de su madre, que se haga cargo de ellos. Y bueno, eso mismo hizo este señor. Así que Tenma, sin poder sacarle más información, decide irse. Pero antes, él le dice que sabía quién era, porque Elrich, o sea Johan, le dijo que Tenma iba a venir a verlo, y que le dejó un mensaje en el estudio de la mansión. Y ahí mismo, luego de eso, decide terminar con su vida. Entonces el prota al toque decide ir a la mansión, y mientras este robaba el dinero de la caja fuerte, él nota algo inusual en este cuadro, y... ¿Nandaこれ? 何震えてんだよ、ドクター。僕を見て、僕を見て、僕の中のモンスターがこんなに大きくなったよ、ドクターテンマ。ヨハンは、彼は楽しんでいる。 Y ya una vez afuera, un mafioso aparece y obliga a Tenma a irse con él, porque se ve que Heikel ya le había conseguido un trabajito al prota, ya que el equipo que él quería formar es que sea médico de gente que no puede ir a un hospital, como mafiosos o terroristas. Así que al rato lo lleva hasta este departamento donde se encuentra con este muchacho, que habían hecho un atentado hace unas horas, pero bueno, se había ligado un buen escopetazo. Y Tenma primero se niega a curarlo, ya que es malo y mató muchas personas. O sea, él estaba al tanto de quiénes eran porque había salido en las noticias. Cuestión que al último decide salvarlo, cuando este le dijo que no quería morir, pero solo le aplica primeros auxilios, así que se lo carga al hombro para llevarlo a un hospital. Paralelamente, Heikel se encontraba en un barcito, donde unos mafiosos lo tenían acorralado, porque se ve que les debía bastante dinero. Y en eso ven las noticias que pedían una gran recompensa por el paradero de estos terroristas, los cuales se habían llevado al prota. Así que al rato ya vemos que mientras Tenma se llevaba al herido, aparece la policía. Entonces este le dice que lo deje, que se va a entregar, y que le agradece por salvarle la vida. Y ya por la noche lo vemos junto al ladronzuelo, y pudo ver en las noticias que ambos terroristas se entregaron, dando a entender que al menos le pudo salvar la vida. A los días vemos que el prota llega a Berlín, justamente a la casa donde vivían los Liebert antes de exiliarse para Düsseldorf. Así que decide hablar con el agente inmobiliario del lugar, que en resumidas cuentas no le da ninguna información sobre la familia, solo le dice que a unas cuadras vivía otro político conocido de la RDA. Entonces decide ir a hablar con este ex político para preguntarle si recuerda si la familia Liebert tenía unos mellizos en aquel momento. A lo que este le dice que sí, y le da un buen dato, que los habían adoptado del orfanato Kinderheim 511. Así que al rato ya lo vemos en el orfanato, donde se ve que estaba venido abajo, y para su suerte una anciana pasa por el lugar, y le dice que por suerte ya van a demoler este vejestorio para construir un supermercado. Y de paso le dice que si quiere información sobre el lugar, a unas cuadras vivía un tal Hartmann, que era un exfuncionario de sanidad de este distrito. Obviamente se dirige a la casa de este exfuncionario, aunque en el camino se topa con este pibito, y como lo vio con una herida, lo termina sanando porque sí, sus labores de médico siempre están primero. Cuestión que llega a la casa y se encuentra con Hartmann, donde le pregunta sobre Johan y el orfanato, obviamente, a lo que él le cuenta un poco de lo que fue Kinderheim 511, un orfanato especial, ya que ahí se albergaba a los hijos de presos políticos o hijos de convictos bastante peligrosos. Supuestamente en este orfanato reeducarían a los chicos para convertirlos en modelos del socialismo, o sea, para que entiendan, la RDA era la Alemania socialista, y dicho lugar estaba coordinado bajo las órdenes del Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior. Pero bueno, en realidad a los chicos del orfanato los trataban como criminales y les hacían cosas perversas. Y agrega que él conocía muy bien a Johan, porque él fue quien dio el fin al orfanato, ya que...
y su conversación es interrumpida por el chiquito que curó anteriormente, que resulta es un huérfano que vive con el viejo y se llama Dita. Y ya que están, lo invitan a comer al prota, donde lo único relevante de la cena es que el enano le dijo que su sueño es tener una pelota de fútbol, a lo que luego de cenar Tenma se va, y vemos que el viejo... Sí, se ve que recuerda bien el orfanato y el socialismo, el hijo de puta. Y mientras este caminaba por la calle, se topa con una tienda que vendían pelotas de fútbol. Así que contento compra una y se dirige al hotel nuevamente a regalársela a Dita, donde al llegar escucha unos gritos, así que decide entrar y ve al chiquito tirado en el piso y el viejo le dice que supuestamente se cayó de la silla, aunque al verle todas las heridas que tenía se da cuenta que no se cayó de la silla. Así que el viejo lo invita a retirarse, ya que llamó a una ambulancia y de paso a la policía, porque sabe quién es Tenma, o sea, creo que toda Alemania sabe quién es el prota. Entonces a Kenzo no le queda más opción que apuntarle con el arma y decide llevarse al pibito para llevarlo a un hospital. A lo que al rato ya lo dejan en el hospital al cuidado de una enfermera, pero decide irse rápidamente porque se encontraban algunos policías, aunque antes le dice que él solo puede venir a llevarse al nene. Y mientras caminaba por la calle pensando cómo podía hacer para cuidar de Dita, recuerda que Hartman le había dicho que no sabía nada de la hermana de Johan, porque la habían trasladado a otro orfanato del distrito. Así que decide ir a hablar con la directora de este orfanato para que puedan cuidar del pibito. Y bueno, ella le dice que no porque prácticamente no lo conoce, aunque afloja un poco, cuando le pregunta si acá fue donde estuvo Anna Liebert. A lo que ella la recuerda muy contenta, y también se acuerda de su hermano, ya que antes de que los acojan estos dos orfanatos, a ambos los habían encontrado en la frontera de Checoslovaquia al borde de la muerte. Y bueno, de paso también le cuenta que ellos no son como el Kirdenheim, ya que fueron en contra del gobierno, y que ese lugar era un experimento de prueba de la RDA, donde se decía que querían crear soldados, haciéndole un lavado de cerebro y experimentando con ellos para que se vuelvan personas frías y sin compasión. Bueno, ahora comprendemos por qué Johan es un monstruo, pero lamentablemente no hay información ni archivo de lo que fue ese lugar, ya que se perdió todo con la caída del muro de Berlín, aparte de que todos los malnacidos que fueron partícipes escaparon en ese entonces, aunque sí quedó alguien, que era el pediatra a cargo del Kinderheim 511, que se encuentra refugiado cerca del lugar, y que ahora se hacía pasar por un exfuncionario del Ministerio de Sanidad. Y ahí Kenzo llega a la conclusión de que hablaba de Hartman, sí, ese malnacido, es el que sabe toda la verdad sobre el orfanato. Y bueno, ya que estaba, el prota quiere sacarle toda la información de por qué el Kinderheim se vino abajo. Y ella le cuenta que cuando el director murió por razones desconocidas, el lugar se volvió una anarquía, ya que todos los instructores querían el puesto de directivo, aunque todo se vino abajo cuando un día hubo una masacre, donde todos los instructores comenzaron a matarse entre sí. Paralelamente, Dita se encontraba en el hospital y estaba re contento con la pelota y las palabras que le había dicho el prota. Y repentinamente esta conchuda le dice que tiene visitas, y sí, se trataba del malnacido del viejo, que se lo lleva por la fuerza. Entonces luego, cuando el prota se dirige al hospital, se entera que se habían llevado al chiquito, y por eso decide ir rápidamente a la casa de Hartman, pero no se encontraba nadie en el lugar, aunque antes de irse decide mirar en su despacho, donde encuentra fotos de él con muchos chicos, y una foto de Johan junto a un señor que no sabe quién es, pero se da cuenta que todas las fotos fueron tomadas en un orfanato, así que por algún motivo sospecha que haya llevado a Dita a ese lugar. Así que al toque ya lo vemos en el orfanato, donde Hartman había sentado al pequeño en este trono, y pareciera que lo había molido a piñas, y dice que él no es como Johan, ya que recuerda que el día que el Kinderheim se vino abajo, Johan solo se sentó en este trono, mientras veía como todos los instructores se mataban entre sí y el lugar se prendía fuego. Y el viejo cuenta que apareció para preguntarle qué fue lo que hizo, donde Johan solo le dice que prendió fuego un pedazo de tela que tenía aceite, y dijo que el caos se desatara. Y bueno, el viejo argumenta que ese fue su pensamiento con tan solo 10 años, dándome a entender que estaba obsesionado con el monstruo que era Johan. Y por último agrega que si quiere saber de Johan, que busca al general Wolf, que él fue quien lo descubrió, sí, ese que vimos en la foto. Y bueno, como el viejo estaba re loco, quiere matar al pibito, pero el prota no lo iba a dejar, así que le da la opción a Dita de que elija qué camino seguir, si ser un Johan o un chico normal. Cuestión que cansado del viejo de mierda, toma valor y se dirige con Tenma, y le argumenta al viejo que
天馬のおじさんが言ってた。明日はいい日だって。Donde este queda llorando por el rechazo del pibito. Y ya al otro día, el prota lo manda directamente al orfanato de la vieja, diciendo que esta señora puede parecer hortiva, pero es una muy buena persona, y de paso le da un sobre para ella. Igual se ve que Dita no se dirigió al orfanato por el momento, ya que nos cambian de escena donde vemos a un doctor llamado Schumann, que lo llaman de urgencia porque un muchacho del pueblo tuvo un accidente, pero que un hombre misterioso con rasgos de oriental, acompañado de un nene, le hizo primeros auxilios y se encargó de pagar sus gastos. Aunque cuando va a ver al paciente, resulta que no fueron primeros auxilios solamente, sino que lo curó completamente, y esto dejó descolocado al doctor, así que se dirigió inmediatamente a buscar a este hombre, que no hace falta aclarar que es el prota, donde lo encuentra y le devuelve el dinero enojado, pensando que seguro es un doctor de un prestigioso hospital. Y justamente también llega un policía al lugar, que buscaba testigos sobre el incidente de este muchacho que curó al prota. Y como Schumann notó la palidez y nerviosismo de Tenma, le dijo al alguacil que es un conocido suyo, que vino de paseo por el pueblo, y de paso lo regaña a que vaya a ver a su madre, que no estaba bien de salud, pero este le dice que trancu, porque no le va a pasar nada. Entonces, como básicamente le salvó el pellejo, el prota dice que le agradecerá como sea. Así que este, como buen doctor y el único en el lugar, lo lleva a recorrer el pueblo para que trate a sus pacientes, ya que no da abasto con su trabajo y sobre todo que vio que Tenma era más capacitado. Hasta que lo lleva con una señora, que es la madre del alguacil que vimos anteriormente. Y bueno, para el doctor también es algo más que una paciente. Cuestión que haga lo que haga, no podía convencerla para que se haga ver, ya que hace unos días había sufrido unos desmayos. Pero tranqui, porque el prota, como es un capo, la convence. ¿なんで医者が嫌いなんですか？なんでかだって人の体をいじくって自分のこと神様とでも思ってんじゃないのかい？神様か。神様だったらいいなと思うこともあります。神様のように完璧に人を治せたらと思うんですが。Y cuando logra hacerlo, se da cuenta que sufre de un aneurisma cerebral y al toque se desmaya. Y paralelamente en la estación de policía, el alguacil ve en el periódico que Tenma es un sospechoso de homicidio, así que le dice a su jefe que el prota andaba en su pueblo, a lo que de paso también le llega un llamado sobre lo que le pasó a su madre, así que inmediatamente llega al pueblo para ver a su madre, pero la operación ya había empezado, e intenta detener al prota a pesar de que esté la vida de su madre en juego, y es ahí que le revela a Schumann quién es en realidad Tenma. Obviamente que este queda sorprendido, pero aún así se pone firme y le dice que se retire. ドクター天馬はお前のおふくろさんを助けようと必死で戦っている。またあのグラッシュが食べたければおとなしく出ていけ。な、天馬がいるから大丈夫だろ。 El caso que al cabo de unas horas la operación fue un éxito, y debido a que nuestro prota salvó a su madre, este llama a su jefe para decirle que se había confundido de persona. Sí, bien ahí. Y ya con la mujer a salvo yéndose a un hospital de la ciudad, el prota sigue su viaje, pero aún así Schumann quiere que se quede en el pueblo para que trabajen juntos. Pero Kenzo le dice que no puede, ya que debe matar a alguien, y al escuchar esto, el doctor decide que Dita siga su camino con él, para que no siga el camino equivocado. Y dejando de lado al prota, nos enfocamos en Lunge, quien se encuentra investigando el asesinato de una prostituta, y que el mayor sospechoso es un diputado llamado Boltzmann. Y de paso, ya que la trama lo pide, conocemos un poco más en profundidad a este inspector, que es un tipo obsesionado con su trabajo y con la justicia, que tiene una familia que no le da ni bola y sobre todo que tiene un jefe que le rompe bastante las pelotas. Y bueno, mientras seguía buscando pistas sobre el caso de esta chica asesinada, aparece en su oficina Eva, que se ve que cada tanto viene alcoholizada y sigue despechada, donde siempre viene con su pregunta de cuándo va a arrestar a Tenma, a lo que le contesta que para él ese caso está cerrado por el momento, ya que dice que el culpable es Johan, y que supuestamente ese Johan es una personalidad oculta que tiene el prota, y que tarde o temprano la policía lo va a encontrar. Entonces luego de esto siguió con el caso del diputado, donde fue a su casa para interrogarlo, pero su asistente le dice que se vaya, aunque Lunge le argumenta que logró descifrar el disco duro de la computadora de esta chica, y descubrió que en su lista de clientes figuraba el nombre de Boltzmann, así que es sospechoso. Y bueno, cambiando de escena, ya por la noche, mientras se enteraba que su hija estaba embarazada y su mujer le era infiel, y que por esos motivos se iban de la casa, le entra un llamado del asistente del político, diciéndole que le va a confesar todo. Así que sin más, se va. Sí, le chupa todo un huevo. Aunque lamentablemente, al llegar al lugar, este ya se había suicidado. Entonces al otro día, su jefe le muestra la nota que dejó el asistente, diciendo que el diputado era inocente, dando prácticamente por concluido el caso. Y de paso le da la noticia de que ya no estará a cargo de los 3 casos que tenía. O sea que básicamente lo está despidiendo. Y cuando va a su despacho...
私にはもうお前しか残っていないようだな。 Y paralelamente a este caso, Eva por su lado seguía acostándose con hombres y buscando reemplazar a Kenzo. Hasta mismo lo intentó hacer con el jardinero que tenía en su casa. Pero bueno, en fin le hizo lo mismo que a todos los demás hombres con los que estuvo, rebajarlo hasta más no poder. Y cuando se arrepintió de lo que hizo, ya era tarde, porque el jardinero había vuelto con su ex esposa. Así que toda despechada y dolida es que fue a hablar con Lunge, y con la imagen de Kenzo Tenma entre sus manos, fue a pedirle que de una vez por todas puedan arrestarlo, y que su vida se convierta en una pesadilla, dando por concluida la primera parte de este gran anime llamado Monster. Si les gustó, háganmelo saber en los comentarios para una segunda parte. Y sobre todo tengan paciencia porque Monster es un anime bastante largo y complejo. Así que espero que les haya gustado y de ser así no olviden suscribirse para estar al tanto, activar la campanita, darle like, comentar y nos vemos en la próxima, gente. Chao.